Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Volvemos a leer. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Diga conmigo: la sangre tiene voz. Para que se nos quede el tema, diga: la sangre clama. Por eso el tema de hoy, hermanos, es la sangre que habla. Vamos a estar meditando sobre esto. Estamos en una temporada que tradicionalmente, la tradición celebra que en estas fechas se supone que murió Jesús, ¿verdad? Pero la tradición lo enseña así. Pero por eso quiero tomar este tema sobre lo que es la sangre que habla. Y en este verso, hermanos, de Génesis 4:10, en este verso es donde se menciona por primera vez lo que es el término sangre, y donde ocurre el primer asesinato registrado en la historia, en la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, es un libro de pactos, y todo pacto que se hizo en la palabra del Señor fue a través de la sangre. Quiero que no se pierda para que llevemos esta línea. Incluso Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la sangre. Con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que para el perdón de pecados era inevitable que haya derramamiento de sangre. Incluso hablar de la sangre es hablar de la esencia del evangelio. Por eso en muchas iglesias escuchaba un predicador que de muchas iglesias se ha eliminado este tema. Quizás usted es primero, segundo o tercer mensaje que escucha acerca de la sangre. Incluso en muchas iglesias prohíben ya hablar de esto, de la sangre. Y si usted hace un análisis, ya son hasta pocos los signos que menciona la sangre de Cristo. Son pocas las canciones, porque por lo general ahora apelan al sentimentalismo y al emocionismo, pero poco se menciona la sangre de Jesucristo. Porque ahora es más importante la psicología, las terapias, la consejería, que no es malo, pero todas estas cosas son superficiales para lo que es la liberación de la persona. Si no hablamos de la sangre de Cristo, prácticamente anulamos la salvación. Está aquí, hermanos. Si quitamos la sangre de Cristo, mejor vámonos de aquí. Anulamos la salvación. Entonces, ¿por qué la sangre tiene su propia voz? Y da un dato curioso en el texto que leímos: la voz de la sangre de tu hermano clama. Escuche, dos cosas que hace la sangre: da voces y clama. O sea, esto, hermanos, es un misterio poderoso que se encuentra en la sangre. ¿Sabe algo? Y es lo único que la ciencia no va a poder inventar. Los hombres pueden inventar aparatos tecnológicos extraordinarios. Los hombres pueden inventar instrumentos de guerra, tecnología de punta, último modelo, que los hombres nos vamos a quedar asombrados. De hecho, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. Y nosotros somos una generación privilegiada de ver esto, donde la ciencia se ha aumentado de una forma extraordinaria, hermano. Es demasiado como la ciencia ha avanzado. Pero hay un stop.
nunca de los nunca va a poder inventar la sangre. ¿Sabe por qué? Nunca de los nunca va a poder inventar la sangre. Porque inventar la sangre es inventar la vida. Y el único dador de la vida se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y se van a proponer inventar, clonar, clones y querer dar la vida, pero eso jamás lo van a poder lograr, porque el único que da la vida y la quita se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? En el libro de Levítico 17:11 dice que la vida, escuche esto, está en la sangre. Por lo tanto, derramar sangre humana es destruir la imagen misma del hombre. Es romper el orden, hermano, el orden creador de Dios sobre las personas. Por eso es que Él condena el asesinato. Porque cuando alguien asesina, está destruyendo la imagen de Dios en el hombre. ¿Me está entendiendo? El libro de Hebreos 12:24 dice, me gusta este texto, hermano, porque dice que la sangre de Jesús habla. Diga conmigo, la sangre de Jesús habla. Y a mí me gusta este texto y meditaba al Señor y dije: Señor, explícame, revélame por qué tu sangre habla. Y dice el texto que habla mejor que la de Abel. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Abel, dice la palabra, que pedía justicia. Escuche esto, la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús no clama por venganza, sino por perdón, por misericordia de la humanidad. La sangre de Abel clama, hermano, por venganza, porque se culpe a quien le quitó la vida. Pero la sangre de Jesús habla de perdón. Abel solo fue un resultado, hermanos, de un martirio, de un mártir, de alguien que fue asesinado. Pero la sangre de Jesús fue un derramamiento voluntario, hermanos. ¿Ve por qué habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Jesús, hermano, es superior y trae misericordia. La sangre de Jesús trae vida. Mientras que la de Abel, Señor, marcaba la condenación por el pecado, la de Jesús trae la redención de la humanidad. Está aquí. Ahora entiendo, hermanos. Yo estudiando, se me prendía el foco. Ahora entiendo por qué la sangre es un arma de guerra. Esto la iglesia tiene que entenderlo. Y yo lo quiero revelar, hermanos. La sangre, ¿por qué es un arma de guerra? Porque la sangre tiene su propia voz. Cuando usted menciona la sangre de Jesucristo, escuche esto, hermano, por eso los demonios tiemblan cuando se menciona la sangre de Jesucristo. Porque con solo el hecho de que usted diga la sangre de Jesucristo, la voz de su sangre dice: ellos son míos. Inmediatamente que usted menciona la sangre de Cristo, ella dice: yo los compré, son de mi propiedad, yo los gané, yo los redimí, yo los lavé. Esa es la voz de la sangre. Por eso cuando usted la menciona, los demonios escuchan lo que la sangre dice. Santo es su nombre. Usted mencione la sangre de Cristo cuando sienta opresión, cuando sienta miedo, cuando sienta cualquier ataque del enemigo. Comience a decir: la sangre de Jesucristo tiene poder, y ella por sí misma va a hablar y le va a ordenar a las tinieblas: ellos son míos, son de mi propiedad, yo los redimí. Solo menciónela y la voz hará lo suyo por sí mismo. Me gusta esto. Cuando estaba aprendiendo esto, le digo al diablo: agárrate, papá, agárrate, porque voy con la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo esta noche: la sangre de Cristo tiene poder?
Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Usted tiene que hablarle a su circunstancia. Cuando se sienta deprimido, cuando se siente enfermo, cuando se siente en derrota, diga: la sangre de Jesucristo tiene poder, y verá cómo se activará en usted la victoria. Es que la sangre no nos permite estar en derrota, hermanos. Ella no nos permite estar en derrota, porque es la que nos representa a nosotros. De hecho, en el libro de Apocalipsis capítulo 12:11 dice: y ellos le han vencido. ¿Sabe qué? Por medio de la sangre del Cordero. Hermano, su victoria es por la sangre de Jesús. Su victoria en cualquier campo, en cualquier esfera de su vida, en cualquier área de su vida, en cualquier circunstancia de su vida, usted va a vencer por medio de la sangre del Cordero. Y el diablo sabe esto, hermano. Por eso al diablo le encanta la iglesia muda. Él se alimenta de los mudos. Hello. A él no le gusta que el pueblo abra la boca. A él no le gusta que el pueblo declare libertad con sus labios, porque él sabe que cuando un pueblo declara la palabra, hermano, las cosas son hechas. Dice la palabra que el universo mismo fue constituido. ¿Por qué? Por la palabra. De modo de lo que no se ve fue hecho. Escuche esto: por la palabra. Dios dio la palabra y se fueron creadas las cosas. O sea, este es un misterio grande, que cuando usted abre su boca, cosas en el ambiente espiritual se pueden crear. Yo no sé si le estoy hablando a la iglesia o me equivoqué de iglesia. Entonces, en Filadelfia va puerta al cielo. Oh. Mire, Jesús dijo: sea la luz, y fue la luz. Jesús no para construir la tierra, no dijo a los ángeles: vamos a traer arena, vamos a traer bloques, consigan madera porque vamos a construir. No, con su palabra constituyó las cosas, porque su palabra tiene poder creativo. Entonces, cuando usted menciona la palabra, ese mismo poder creativo se puede, hermano, manifestar en su vida. Está aquí. Por eso al diablo le encanta que usted confiese derrota. Estoy enfermo, estoy pobre, estoy miserable. Entonces usted con su palabra está creando atmósferas alrededor suyo. Pero si usted dice, aún en medio de la circunstancia, estoy en victoria porque le he vencido por medio de la sangre del Cordero. Estoy en victoria porque le he vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen aleluya? Santo es el nombre de Jesús. Entonces el diablo sabe esto, hermanos. Al diablo no le gusta que usted confiese victoria. Y a su nombre diga: el débil. ¿Escuchó eso? ¿Cómo que siendo débil está fuerte? Aunque esté débil, pero si tú hablas, tu palabra activa tu energía espiritual. Diga: estoy fuerte en el nombre de Jesús. Diga: el débil, fuerte soy. Diga: el enfermo, estoy sano. Está aquí. El que está caído, diga: me levanto en el nombre de Jesús. Hable a su circunstancia. Aprenda a hablar, que algo se activa cuando usted habla. Santo es el nombre de Jesús. Y me sorprendía cuando leía esto, porque el diablo estaba viendo este escenario de la presentación de las ofrendas. Y por eso Caín mató a su hermano Abel, porque estaba viendo que la ofrenda de Abel estaba representando un sacrificio. Y es que una ofrenda sin sacrificio no es ofrenda. Está aquí, hermanos. Una ofrenda sin sacrificio no es ofrenda. Por eso, aun cuando venimos a la casa del Señor, decimos: sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. Sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy.
Pero mira, hermano, ¿cómo es que a veces sacrificamos alabanza y los hermanos todos mudos que no quieren hablar? El libro de Lamentaciones dice que levantemos nuestros corazones y que también levantemos nuestras manos. El sacrificio, hermanos. Entonces el diablo le dijo a Caín, ¿sabes qué? Presentate unas cuantas bananitas y frutitas ahí. Entonces yo estoy viendo que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Sabe qué? Porque no había sacrificio. No, porque no se acondicionaba al corazón. Porque ¿sabe qué? Cuando Abel estaba ofreciendo sacrificio, eso estaba determinando aún lo que iba a suceder en el futuro, que ya lo vamos a ver. Entonces, no es lo mismo sacrificar un cordero como sacrificar manzanas. No es lo mismo sacrificar cordero como sacrificar frutas. Porque en las frutas casi no hay sacrificio. Pero en el cordero sí hay derramamiento de sangre. Y el diablo dijo, yo no puedo soportar eso, que se le dé sacrificio de sangre al dador de la vida. Y por eso endemonió a Caín y le dijo, mata a Abel, mátalo, porque yo no quiero que se le ofrezca sacrificio a Dios. Está aquí, hermanos. Entonces, ¿qué logra este poder en la iglesia? ¿Qué logra este poder, hermano? Escuche esto. En la iglesia, la voz de la sangre. Número 1, redención, hermanos. Por eso, hermano, no importa cuán pesado haya sido tu pasado. Porque aquí tenemos muchos, un pasado bien pesado, bien oscuro. La sangre de Jesucristo tiene el poder para darte la libertad, hermanos. No importa si tú eres un asesino, fuiste un adúltero, fuiste un fornicario, fuiste un idólatra. No importa lo que tú hayas sido. Déjame decirte algo, que el poder redentor de la sangre ha comprado tu libertad. Y a su nombre, eres libre de las cadenas de la culpa por el precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que caminar alegres, hermanos. Por eso tenemos que caminar felices. Y que el diablo no nos atormente con nuestro pasado cargado de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Y me gusta esta palabra de la redención, porque significa la acción de liberar. Significa la acción de recuperar algo o a alguien. Significa que alguien paga por tu rescate. Eso a mí me encanta, hermanos. ¿Sabe qué significa? En pocas palabras, redención: volver a comprar. Volver a comprar. O sea, somos 2 veces del Señor. ¿Sabe por qué el Señor nos vuelve a comprar, hermanos? Yo quisiera que entendiéramos esto. Porque el Señor lo vuelve a comprar. Porque el Señor no da nada por perdido. Para el Señor tú no eres un caso perdido. Para Dios ningún ser humano es un caso perdido. Y Él nos redimió en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque Adán nos vendió por frutas, pero Él nos compró con su sangre. Adán fracasó en el huerto, pero Jesucristo triunfó en la cruz. Adán perdió todo, pero Jesús nos devolvió el todo, hermanos. Adán hizo que la muerte entrara, pero Jesús la venció públicamente y nos dio la victoria y dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Lo que Adán los heredó, hermano, Jesucristo lo destruyó y nos devolvió la vida. Y a su nombre. Adán hizo que la muerte entrara, por eso es que morimos, hermanos. Y muchos se van a morir hoy, de los que están hambre. Quizás se van a morir mañana. Es que se va a morir, hermano, no crea que no. Si usted no es tan guapo, que se diga para que se quede aquí. Pero Adán hizo que la muerte entrara, pero Jesús la venció
públicamente, hermanos. Jesús la venció públicamente, triunfando sobre ella. En una cruz la venció la muerte y resucitó al tercer día. Y es por eso que nosotros también vamos a resucitar por la victoria de su sangre. Santo es el nombre. Esto a mí me emociona, hermano. Saber que voy a resucitar algún día. No nos vamos a quedar en la tumba. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. Y usted también y yo tenemos que confiar que si morimos hoy o morimos mañana, usted no se preocupe, porque alguien ya venció la muerte. Alguien lo redimió de la maldición de la muerte y le dio vida para que usted tenga vida en abundancia. Santo es el nombre de Jesús. Adán le abrió la puerta a la muerte para que todos muramos, hermanos. Pero Jesús le dijo: hasta aquí llegas. Yo te voy a vencer. Y Jesús la venció, hermanos. ¿Sabe por qué la sangre de Jesús habla mejor? Porque Adán nos sacó del huerto, hermanos, pero Jesús nos volvió a meter. Y a su nombre. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si yo no fuera, si yo no lo hubiera dicho. Pero donde yo voy, ustedes también van a estar. Yo voy a preparar moradas. Aunque el primer Adán fracasó en cuidar el Edén, yo les voy a dar una morada, y una morada eterna, donde el orín no corrobe, donde el ladrón ni mina ni hurtan. Es el jardín que el Señor nos regresó. Y a su nombre, hermanos. Adán nos mató, hermano. Nos mató ese varón. Nos mató. Pero Jesús nos dio vida. Nos heredó la muerte, hermanos. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe qué? Cuando Adán fue sacado del huerto, dice la palabra que Dios dijo: saquémoslo, no sea que eche mano del árbol de la vida. Y lo sacó del huerto, hermanos, y puso una espada que se moviera para que no pudieran tener acceso al árbol de la vida. Pero dice la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba para abajo, dando a entender que la intervención no venía de los hombres, sino que venía de Dios. Y prácticamente la puerta que estaba cerrada, Jesucristo en la cruz del Calvario la volvió a abrir, hermano, y la espada tuvo que removerse. Y Jesús dijo: ya tienen que tener acceso al árbol de la vida. Por eso dijo: yo soy la vida. El que come de mí nunca más volverá a tener hambre. Y el fruto de la vida se abrió para usted y para mí. ¿Está entendiendo eso, hermano? Por eso cuando mencionamos a Jesús, hermano, los pelos se nos tienen que engrifar, hermanos. Cuando mencionamos a Jesús, hermano, nuestro corazón debería de vibrar. Ahorita que cantábamos, porque tú eres mi Dios, yo tocaba mi corazón y yo sentía que mi corazón se aceleraba. Y yo decía: Señor, cuando yo menciono que tú eres mi Dios, este corazón tiene que palpitar más rápido, porque tiene que reconocer quién es el que le ha dado la vida. Y a su nombre. Pero si usted está muerto espiritualmente, hermano, ese es un problema. Si usted está muerto espiritualmente, mencionan a Jesús como la tradición, hermanos, que celebra el supuesto resurrección. ¿Y sabe qué anda haciendo la gente? Relajo en las calles. ¿Sabe qué anda haciendo la gente?
relajo en las calles. Aprovechan esta fecha para tomar, para hacer su relajo, para hacer su fiesta, para hacer cuanta cosa. ¿Usted cree que la gente se va a burlar de Dios? Dice la palabra del Señor: ¿quién va a escapar? ¿Cómo escaparemos aquel que pisotee la sangre de Jesús? Y a su nombre. Y ahí andan para arriba, para abajo, bebiendo vino de coyol, chuleando judíos, dice que todo mundo, burlándose de lo que pasó en la cruz del Calvario, burlándose de lo que nos dio la vida, burlándose del Todopoderoso, del Alfa, de la Omega y del principio y el fin. Él no es digno de que usted o yo le paguemos de esa manera. Él es digno de suprema alabanza, porque lo que Él hizo fue devolvernos la vida, iglesia. Y muchos se mofan de estas fechas y dicen: viene Semana Santa, y se burlan. Es una burla para Dios, cuando la gente en esta fecha debería pero estar de rodillas, aunque no es la fecha, pero si es la que la tradición conmemora, la gente debería ir de rodillas. Señor, gracias por darnos la vida. Deberíamos vivir abrazados de la cruz. Deberíamos decir: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias porque yo no lo merecía. Estaba muerto en delitos y pecados. Yo amo tu cruz. Yo amo lo que hiciste por mí. Pero eso es lo que el diablo, los Caínes, ofreciendo un sacrificio que Dios no lo acepta. Hello. Y Adán puso ese velo, pero Jesús lo rompió con su sacrificio. Y nos dio acceso directo por medio de su sangre preciosa. Está aquí. Por eso, hermanos, nosotros ya no necesitamos intermediarios. No quiero dañar los sentimientos religiosos de nadie, pero por eso los evangélicos no adoramos estatuas, no adoramos dioses, no adoramos a que a Virgen de Suyapa, que Virgen de Candelaria o que Santo, porque ninguno de ellos derramó su sangre en la cruz del Calvario. El único que derramó su sangre se llama Jesucristo de Nazaret, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Él es digno de la alabanza. Santo es el nombre de Jesús. Y si nos aborrecen por eso, que nos aborrezcan. Y si nos detestan por eso, que nos detestan. Pero nosotros no ocupamos mediadores de metal o de yeso, porque ya tenemos uno. Oh, ya tenemos uno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que intercede a la diestra del Padre por usted y por mí. Y a su nombre. Es por eso que tenemos una invitación abierta, hermanos, a la presencia del Padre y a su nombre. Porque su voz habla. Porque su voz, hermanos, trae una limpieza profunda en nuestros corazones. ¿Y sabe qué? Y su sangre no es un parche superficial o una limpieza superficial. Porque la Biblia dice que aunque te labres con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Te pueden tirar 5 barriles de agua bendita, dicen los religiosos. Te pueden bañar con aceite, te pueden orar lo que te oren, pero mientras la sangre de Jesucristo no sea aplicable a tu vida, no sea aplicada, nada puede pasar. Está aquí, hermanos, porque es la que nos da la limpieza profunda, hermanos. Dice la palabra que es la que nos limpia la conciencia y te permite presentarte ante Dios puro. Escuche esto: no por tus méritos, sino por los méritos de la cruz. Hermanos, si quitáramos la sangre y el Señor nos mira sin su sangre, ya rato nos hubiera hecho chicharrón. ¿Escuchó eso? ¿Sabe qué dice Lamentaciones?
Dice capítulo 3, verso 22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Escuche esto. Quite la sangre, quite la misericordia y van a caer rayos y centellas sobre usted. ¿Está aquí? Por eso no se crea tan guapo. Porque lo que lo mantiene a usted y a mí es la misericordia y es la gracia, hermanos. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Dice, grande es su fidelidad. El mismo libro de Lamentaciones, en el mismo capítulo dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado y a su nombre. Porque esa protección divina, escuche eso, nos da protección y victoria. Así como la sangre, ya voy a ir terminando, hermano, así como la sangre en los dinteles de las puertas en el pueblo de Israel cuando estaban siendo esclavos en Egipto, dice la palabra que iba a pasar el ángel de la muerte y Moisés les dijo que pusieran, escuche esto, hermano, que pusieran sangre en los dinteles para cuando la muerte pasara, escuche esto, no pudiera entrar donde estuviera la marca de esa sangre. Y escucha bien, si el diablo respetó sangre derramada aún de corderos, ¿cómo no va a respetar la sangre de Jesucristo, hermano? ¿Cómo no va a respetar la sangre de Jesús? ¡Aleluya! Y esa sangre era como un escudo protector, que ahí no podía pasar. Hermano, no hay diablo que se atreva a pasar esa línea o ese límite, porque se calcina, porque se hace chicharrón. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. ¿Escuchó eso? Tiemblan ante la presencia de su sangre. Pero el diablo gana ventaja cuando no sabemos y cuando ignoramos esto. Está aquí. Y se imagina que esta sangre protegía como un escudo. ¿Sabe por qué? Porque en ella hay victoria para vencer el temor, para vencer la enfermedad, hoy para vencer cualquier oposición. Y eso, hermano, escuche esto. Hoy ese poder sigue vigente. Hoy ese poder sigue vigente. Y este no es un evento histórico como lo enseña la religión. ¿Sabe qué? Cuando usted confía y declara la sangre de Jesús, eso le da una identidad, hermanos. Y eso provoca terror a las tinieblas. ¿Sabe por qué su voz, su sangre habla? ¿Y por qué tiene voz? ¿Sabe por qué? Porque fue un sacrificio perfecto. Diga conmigo, fue un sacrificio perfecto. Cuando se presentaban los sacrificios antes, algunos estudiosos dicen que el animal que traían, escuche esto, hermano, que el animal que traían lo inspeccionaban mínimo 14 días, dicen. No sé si no lo he leído en la Biblia, que lo inspeccionaban 14 días. Pero sí lo que dice la Biblia, que tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero que no estuviera tuerto, hermano. No un cordero que le faltara una oreja o que tuviera una pata quebrada, porque Dios no la aceptaba. Entonces, revisaban que estuviera perfecto. Escuche esto, ¿a dónde lo voy a llevar? Entonces, cuando pasaba la prueba de los sacerdotes y decía, está perfecto, está apto para el sacrificio. Me gusta esto que le voy a soltar ahorita. Y esto a mí me produce, hermano, algo poderoso dentro de mi corazón. Escuche esto. Dice en 1 Pedro 1:9. Sino con la sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe por qué su sangre tiene poder? Mire, escuche esto, lo que le voy a soltar esta hora. Cuando Jesucristo iba a ser bautizado por
por Juan. Juan representaba, escuche eso, el sacerdocio, la última etapa del sacerdocio levítico. Juan representaba el último profeta, escuche esto. Representaba el sacerdocio y representaba el último profeta del Antiguo Testamento. Y él, cuando miró, yo me imagino que era el sacerdote que inspeccionaba el sacrificio. Y cuando Juan miró a Jesús, ¿sabe qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Él pasa la prueba, el único digno, es un intachable. ¿Sabe qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solo eso se dejó escuchar por Juan, sino que inmediatamente una voz en el cielo dijo: ese es mi Hijo amado, en el que yo tengo contentamiento. Es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado de la humanidad. Perfecto. En él no se halló pecado, él no se halló mancha. Fue perfecto para el sacrificio. Wow. Me gusta eso. Que no solo Juan dio testimonio del estado del Cordero, sino que también el Padre mismo dijo: sí, es el sacrificio que yo voy a aceptar. Yo me imagino el corazón del Padre. Es el sacrificio que yo voy a aceptar. Pero yo me imagino lo que sentía el Padre sabiendo que era su propio hijo, hermano. Sacrificar su propio hijo. Yo no sé usted que tiene sus hijos en brazos y los mira. Nosotros no los sacrificaríamos. Imagínese el amor de Dios tan grande. Sacrificar su hijo, hermano, por una humanidad tan desagradecida. Y a su nombre. ¿Sabe por qué era el sacrificio perfecto? Porque él iba a hacer un intercambio de vida por vida. Su vida por la nuestra. Iba a ser un cambio. Porque a quien le tocaba morir, hermanos, es a usted, hermano, y a mí. A nosotros nos tocaba la guillotina. ¿Cuántos han pecado aquí? Todos. Entonces usted merecía la muerte. Si usted ha pecado, usted merece la muerte, hermano. Pero ¿quién le da vida? Se la da Jesús. ¿Usted cree que no hay que estar agradecido con él, hermano? ¿Quién merecía la condenación eterna? Usted y yo. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es digno, hermanos. Todos están destituidos. En pocas palabras, el Señor dijo: no, nadie, es que nadie califica. Todos. No hay justo ni aun uno. Nadie. Hebreos capítulo 4 verso 16 dice, con esto termino, hermanos. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, hermanos, Jesucristo es la única vía de la humanidad. Estaba viendo y venía a mi mente la gente cómo se hace famosa, la gente cómo admira a los famosos, gente que tiene dinero y todo un montón de cosas. ¿Y sabe qué me hacía sentir el Señor? Por muy famosos que sean y por mucho dinero que tengan, ellos también me necesitan a mí. ¿Sabe por qué? Me dice: porque ellos también van a morir. Por muy Cristiano Ronaldo que sea, por muy Messi, por muy Donald Trump, va a morir y se va a presentar delante de Dios y a su nombre. Aquí nadie es grande, hermanos. Ningún ser humano se merece nada. Nadie por sus méritos va a poder llegar al cielo. Solo Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo, hermanos. Póngase de pie esta hora. Gloria a Jesús.